Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Aquí estoy, siguiendo las huellas de aquellos que se fueron. Estoy caminando por la senda que dejaron aquellos que se fueron. Sigo el rastro de sus pisadas. Aquellos que se fueron me hablan desde lejos. Ellos, desde el infinito, me han hablado. Las huellas de aquellos que se fueron están aquí. Y así comenzamos el programa Vos Te Cuento Buenos Aires, y en este ciclo, junto al maestro Andrés Bestarmayo, Orígenes. Y hoy con la pregunta del millón. Y como siempre, y ustedes no la pueden ver, lo bonita que es Tere Mármol allá en el control técnico. Y ahora sí, maestro Andrés, la gran pregunta de Orígenes. Y vos lo escribiste en un escrito tuyo muy hermoso, que algún día lo vamos a difundir. Hay una pregunta que ahora te la hago yo a vos. Esa disyuntiva entre la sangre y el suelo. Porque el sábado pasado hablamos del suelo. Y hoy creo que vamos a hablar de la sangre. Creo que a vos te llevó por muchos caminos esa búsqueda de quiénes somos, qué soy, dónde pertenezco. Y hoy quiero hacer quiero hacerte una nota en la cual abarque todo el programa en esa búsqueda, porque es demasiado rico lo que hiciste, demasiado rico tu trayectoria y mucho el trabajo que has hecho en cuanto a lo que tenga que ver con la identidad. Porque está la identidad, está lo propio, está las pertenencias, y aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo. Así que bueno, te vuelvo a hacer la pregunta. Esa disyuntiva entre sangre y suelo. Hoy vamos a la sangre, seguro. Bueno, es interesante, ¿ves? Porque uno cuando lo relaciona... ¿Sabes qué? A principios del siglo hubo un conflicto bastante grande. Yo siempre eso lo comento. Cuando te pones a estudiar la historia del arte argentino, tuvimos nosotros dos referentes muy importantes. Uno fue Sívori, ¿no? Y otro es Schiaffino. Justamente al costadito del Palais de Glace hay una callecita que se llama Schiaffino. Es en honor a él. Y tanto Sívori como Schiaffino eran genoveses, de origen genovés, y ellos de familias genovesas. Hasta ese momento, la problemática de la identidad estaba dada justamente por el torrente sanguíneo, o sea, por la herencia del apellido y la referencia desde el punto de vista materno. Por lo tanto, mira vos lo que son las cosas de la vida. Yo descubro este punto bien claramente cuando leo en la historia de Schiaffino, que fue uno de los precursores de la ley por sangre, ¿no? Estaba la referencia del suelo, del solis, y la referencia por sangre. Entonces, si vos no habías hecho los trámites, hoy que los chicos están haciendo la mayoría los trámites de la ciudadanía europea y están tratando de rever los canales sanguíneos justamente para ver si algún referente italiano o algún referente español está en la familia para sacar la carta de ciudadanía europea. En aquella época era al revés. ¿Por qué? Porque estaba entrando en guerra Italia y necesitaba soldados.
Por lo tanto, venían a las colonias, que ellos entendían como colonias, entre ellos Buenos Aires, Rosario. Eran dos lugares donde la comunidad italiana era muy fuerte, ni hablar de todo el tema que tocamos nosotros en La Boca. Y ahí es que Afino hace la referencia y divide. Yo soy argentino porque nací en este lugar. Como eran familias patricias, ¿no? Cuando hablamos de patricias eran familias acomodadas, imagínate que la empresa se llamaba Sibori Schiaffino y era una naviera que transportaba permanentemente inmigrantes a la Argentina, tanto de ida como de vuelta. Así que imagínate en esa época los millones de inmigrantes italianos que transportó esta empresa, y en relación a eso hace números en función a las ganancias de estos padres. Estos dos eran vistos como las ovejas negras, pero evidentemente tenían contacto, conocimiento, y tenían específicamente la referencia a esta, de no querer hacer la guerra, ni de ir a la guerra. Por lo tanto, surge esto de que por haber nacido en suelo argentino, yo me considero argentino y no italiano. Hoy casi toda la gente está haciendo la referencia al revés, ¿no? De ver qué planteos estaban. En esa época yo estaba mucho más metido en todo lo que era la visión indigenista y un americanismo profundo. No te digo que estaba basado en un nacionalismo, pero teníamos esa proyección de la frontera, como se había corrido la frontera de Ramos Mejía para la Patagonia. Nosotros habíamos corrido la frontera al revés. Decíamos, bueno, ¿qué se sabe de las culturas indígenas? Y en esto la charla con Pastor del otro día fue muy importante porque, bueno, hace hincapié de dónde yo me paré y gracias a quién yo pude profundizar en ese tema y tener las conexiones que tuve en el CONICET, ¿no? Pero ves que en ese sentido, esto era de italianos que se pararon en el suelo y en cierta medida negaron la proyección de sangre, no por un amor a la tierra, sino por no ir a la guerra. ¿Ya? Entonces ahí tenés dos visiones completamente distintas. La visión de una ciudadanía por sangre, automáticamente todo ciudadano que tenía hijos en el exterior, siendo italianos, eran italianos, era automáticamente. Y en cambio, con esta ley que la impone y la propone Schiaffino, surge que todo aquel hijo de italiano nacido en territorio argentino, o sea, predomina el suelo y no la sangre. Ahí vos tendrías una contestación bien literal y bien concreta. Te lo llevo a otro terreno desde el punto de vista de qué pasa con la sangre. Las culturas más perennes, hablamos filosofías perennes, son aquellas que se mantienen en el tiempo por siempre. Una de ellas, ¿ves?, es la que tenemos muy cerca, o sea, desde el cristianismo y el judaísmo. La referencia pasa por interpretar que la sangre es espíritu. Y nuestras culturas originarias también concebían ese principio. No era una continuidad sanguínea por lo familiar, sino porque ahí estaba la esencia y el espíritu que nos conmueve y nos lleva hacia adelante y nos proyecta. Entonces, hay una imagen muy interesante de Pollock, que está un artista abstracto de la década del 50 en Estados Unidos, que lo teníamos por aquella época como un loco que revoleaba y tiraba pintura. ¿Qué había pasado con Pollock? Pollock había tenido contacto con los navajos, este artista abstracto contemporáneo norteamericano, que es el que en cierta medida hace un giro en las artes contemporáneas, pero es basado en principios originarios del desierto de Estados Unidos. Y cuando concibe a estas culturas y las ve, le llama mucho la atención que ellos le cortan a un pavo la cabeza y vierten la sangre. Y él se quedó con ese ritual
de cómo conjugaba la sangre con relación a la arena del desierto. Así que fíjate vos ahí la imagen. Una cosa es quedarte con un planteo superficial o de ritual sin saber qué proyección puede llegar a tener eso para esa cultura que lo hace. ¿Y qué pasaba? Como tenían tanta profundidad espiritual, lo que hacían era pedir y dar las gracias por la carne de ese animal, a la Pachamama, a los espíritus, y devolverle a la tierra madre el espíritu de ese animal. Cuando Pollock lo desarrolla como materia nada más, entra a un campo y a un espacio que se pierde, sin saber por ahí haber entrado a un plano divino, y al no tener referencia ni de tiempo ni de espacio, se pierde. Entonces, fíjate ahí qué interesante la visión esta que vos planteás, porque ahí también se estaba jugando, ¿ves? El suelo. Justamente te voy a decir, y te voy a dar un concepto matemático, es la intercepción de un conjunto con el otro conjunto. Y lo que queda en el medio está la sangre y la tierra juntas. Exacto. Y ahí viene la cosa. Exacto. Y ahí viene la búsqueda. Y ahí estaría, si yo lo veo con una visión setentista, con una visión materialista de la izquierda argentina, yo no puedo entrar nunca a ese espacio. ¿Entendés? Porque yo tengo que ser racional y tener una visión netamente práctica. Por lo tanto, todo eso, ¿cómo quedaba cuando se hablaba? Quedaba como en el lunfardo o un versero. Estos están hablando de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y los que me hacen tomar conciencia de ese plano, ¿ves?, son los rituales americanos. Que yo, por más oficio que tenía, el otro día, Pastor me reía porque me decía las bellas pinturas que hacías vos cuando tenías 20 años. Claro, ahí yo estaba describiendo lo visual. Ahora, ves que cuando entramos al lenguaje plástico, es el lenguaje de la plasticidad del alma. Y está ligado, ves, a esto también de cómo yo puedo transcribir algo que percibo, que sé que existe, pero no sé qué es ni qué forma tiene. Es como hablar, ves, de un plano divino, cuando el americano permanentemente tiene ese plano incluido. Si yo aprendí algo de América, viniendo de familias por ahí socialistas, viniendo de visiones más materialistas, no puedo más pragmática, del hecho de si no trabajás, no comés y no podés quedarte pensando a ver qué va a pasar. No, tenés que hacer. Esa relación, ves por ahí, de esas familias pragmáticas que veníamos de clase media o de clase inmigratoria, es la que me hace hacer todo este trabajo. Porque yo no entré a ese plano por una cuestión de confianza. Entré justamente por escéptico, por decir, a ver qué pasa, qué me están planteando, hacia dónde va esta gente. Y ahí te encontrás con lo espiritual. Entonces, la sangre está simbolizando el espíritu. No es que estamos haciendo una transfusión sanguínea. Y en relación a eso, estaría en cierta medida, a través de todo el circuito sanguíneo nuestro, el árbol de la vida. Entonces ves que ahí hay mucho simbolismo y hay mucha relación de hasta dónde termina el juego. Porque si bien lo que planteaba yo en el primer programa te da una orientación de dónde venís y estás más cerca de quién sos, por las generaciones que te precedieron, es interesante porque ves que no por nada los que estuvieron desarrollando este tema y lo han profundizado, se dan cuenta que no tiene techo ni tiene forma. Entonces, ahí cuando entras a ese plano, es un universo bellísimo, pero es como que entramos y tomamos conciencia que estamos en una galaxia entre medio de miles y miles de millones de galaxias y estamos girando en la nada, ¿no? Trillones de galaxias. Y girando entre la nada, pero sí. Pero hubo un momento, y ahora sí vamos a jugar un poco con el simbolismo, porque lo está llevando hacia un lugar muy, muy, muy profundo. Y te quiero preguntar a vos,
porque en aquel origen que estamos tratando de ver en estos 5 programas, ya vimos el de la tierra, hoy vamos a ver el de la sangre, y parece que le han devuelto la sangre, el espíritu, y me parece que lo dejaron en otro lado. O sea, te estoy haciendo una trampa, es una trampa que te estoy haciendo, ¿no? Y voy a leer algo que escribiste vos. A ver, ¿con qué me sorprendes? Algo que escribiste vos, A ver, ¿con qué me que está sorprendes? jugando con esto de que le devuelven, agradecen la carne, agradecen el estar en este suelo, pero el espíritu quedó en otro. Ah, linda. ¿Entendés? Ya sé de qué me hablas. Ahí está. El espíritu quedó en el otro. Y dice así, vos lo escribiste hace mucho tiempo, y dice: por libertad, por amor, por orgullo, abandoné el pago, mi herencia, mi todo. Todo di, todo gané aquí lejos, brindo por mi amada, por mis hijos, por sus logros, pero algo quedó atrás que no puedo olvidar: los viejos, la casa, la plaza, los cerros, el sol, los amigos, y a vos, hermano, te quiero abrazar. Gracias por enviarme el alma, la Biblia, el acordeón, con su música me elevo, y ahí, con Santa María, bailo y canto en el destierro. Ahí está el momento en que le dejan la sangre, se traen el cuerpo, pero dejan la sangre. Sí. Yo creo que lo mismo que estabas hablando lo pasaste en este poema. Y este poema dice: Andrés Bestarmayo, dedicado a mi abuelo Juan. Exacto. Ahora sigamos, porque estamos ahí hablando de la sangre. ¿Y ahora cómo seguimos? No sé. Y es difícil seguir. Cuando te empiezan a tocar las cosas internas, encima acabas de venir de un viaje estupendo. Eso, sabés que tiene toda una proyección. Porque nosotros mirando para adelante, ya siendo argentinos de pura cepa, sin tener problemas, la bandera en lo más alto, y todo tipo de elementos que utilizamos para identificarnos, como decía en el primer programa, con este suelo bendito, hermoso, que nos dio la vida, nos dio la educación, me dio hijos. No tengo nada que reprochar desde ese lugar, más allá de nuestros queridos políticos. Y un nieto que hasta te hace amasar. El nieto hermoso, índigo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo uno puede pedirle más a la vida, ¿no? Ahora, en esto de estar yo perdido, buscando, metiéndome en las artes plásticas, ¿ves? Yo entré por mi habilidad en las manos y por la facilidad de comunicarme a través de ellas, y no por escribir, porque tenía muchos errores ortográficos y me reprimían de todos los costados. Cuando mirá vos lo lee mamá eso, se los leo a los viejos, allá por el 2000, estaba vivo papá, y ¿por qué no te dedicaste a escribir antes?, me dice. Me estuviste gritando todo el tiempo que no sabía escribir. Claro. Entonces, no sabía cómo se escribía solución. La represión, ves, de las formas en la sintaxis, como en la parte ortográfica, muchas veces reprime el plano desde el punto de vista de la expresión y de la comunicación. Y por eso, evidentemente, zafé por el plano de la imagen y el plano de la... Pero con esto no me estoy escapando de lo que me preguntás. O sea, en esta trayectoria, ves que por ahí hacíamos más hincapié en cómo debía escribir el niño, a lo que sentía ese niño y cómo comunicarlo, estaba toda esta estructura muy fuerte, y vos la viviste más fuerte que yo, de una estructura de contención de Estado muy fuerte con relación a símbolos que yo hoy los veo casi como estereotipos, pero son símbolos de... Permíteme, Andrés, en esta nota larga que te estamos haciendo hoy, porque quiero que quede para siempre muchas cosas que hemos hablado en un café. O sea, vos conocés un poco mi obra, sí, y vos viste que siempre es un muchacho buscando. Sí. Está buscando continuamente. Quiere encontrar algo que no sabe qué es. Es que él está acá
y la sangre la dejaron en otro lado. Bueno, pero por eso te decía, o sea, la vuelta es que por ahí no tenemos herramientas para desarrollarlo. La plástica a mí me da esas herramientas. Y después, los mismos profesores, el mismo conocimiento, estos amigos que tuve, que uno de ellos estuvo acá en los programas anteriores, me enseñaron a ordenarlo desde el punto de vista a través de la palabra, o a través de la investigación, donde uno puede expresarse a través de la palabra con mayor concreción. Que yo a eso le tenía bastante desapego. Y en ese juego también estaba esto de olvidar. Porque si vos te querías proyectar en la Argentina y ser un argentino, vos tenías que olvidar lo más rápido posible la inmigración y el tiempo que había pasado. Y cuando yo lo veía en mi papá, que era Rimoldi Fraga, te puedo decir, era un argentino hasta la muerte, como decía Rimoldi, yo decía, pero este tenía que haber nacido en Santa María del Camino, porque además mis dos abuelos eran de ahí, ¿viste? Y yo me había mamado todo eso, ¿entendés? Entonces esto es un gran homenaje que con pocas palabras que yo le pude hacer a mi abuelo, porque a partir de ahí me di cuenta de lo que había sufrido y de todo lo que había dejado por nosotros. Uh-huh. Que como la película va tan rápido y vos siempre tenés un despelote a cubrir o una necesidad a cubrir, nos olvidamos de esta generación que nos trajo acá y que yo en otro escrito puse herederos del destierro sin saberlo, ¿no? Uh-huh. En esta época que aquellos que estábamos tan agarrados a estos valores desde el punto de vista de un Estado fuerte, cuando en los 90 se desmantela, es como que quedaste sin huérfanos, como que quedaste sin papá y mamá, ¿no? Cuando comienza uno de mis cuentos, el cuento después se hizo el ballet, Una luz sin nombre, hay un momento cuando los estoy presentando que dice, renunciaron a todo para no renunciar. Claro, claro. Renunciaron claro, a todo para claro, no renunciar. Claro, para no perder su vida. Claro, para no perder y bueno, ese no renunciar fue crear... Por eso te digo, ahí cuando bailo y canto, yo creo hoy, ves, más en un proceso de que por más que carguemos con estas angustias sin tramitar, que en cierta medida heredamos de nuestros ancestros, ¿por qué no es broma haber dejado una familia, haber armado un proyecto, olvidarte del color del cielo, olvidarte del color del agua, ya no respirar el mismo aire, perder, en el caso de los italianos, el lenguaje? No es tan fácil de un día para el otro, de una generación para el otro, recambiarlo. Ahora, en esencia, estamos en la misma posición. Y yo creo que el viejo, cuando falleció acá, en esencia, estaba acá y estaba allá. Te voy a hacer una referencia, vamos a ir a una referencia de una obra de teatro que hizo furor en aquellas épocas de teatro abierto, que fue Gris de ausencia. Uh-huh. No está ni acá ni allá. Claro. Vuelve a Italia, regresa claro. a su país y cree que está en La Boca. Claro. Y bueno. Están mirando qué farmacia está de turno. Claro. Y va a venir Don Pascual a jugar claro. A las claro. cartas, no sabe dónde está. Y volvió a su lugar. Pero ya estaba la tierra. Bueno, pero es que con esa visión, La Boca yo no la entendía. Hoy puedo decir, no sé si soy boquense, pero tengo el taller en La Boca, estudié bastante lo que es la problemática de La Boca. Ambos dos hemos estudiado bastante. Y entiendo bastante lo que es esa problemática, porque justamente es la que me enseña a replantear, yo como americanista, a replantear lo que es la inmigración. O sea, si queremos una entrada para la inmigración de La Boca, fue ese puerto, de la Argentina es ese puerto. Entonces, ves que ahí, desde un lugar nacionalista, es muy difícil tener este tipo de conversación.
porque se puede hablar desde un plano sentimental, pero no desde que esas son las raíces de una gran parte de la proyección argentina. Y entonces, yo que siempre trato de buscar salidas y tratar de ordenar el cuadro y tratar de cerrarlo lo más armónicamente posible y con la proyección vital más fuerte, no creo que la Argentina pueda tener ese proyecto ordenado si no tomamos conciencia claramente de lo que puede brindar cada una de las partes. Y en esto no dejo para nada fuera al origen en América, a todas las culturas originarias nativas, porque sin tomar conciencia de eso tampoco vamos a ningún lado. Ahora, la referencia nuestra, mi lenguaje plástico, es gracias a esa proyección. O sea, yo no podría hablar de arte si en las escuelas no me hubiesen enseñado ese lenguaje. Y porque me enseñaron ese lenguaje, yo no puedo destruir la escuela porque quiero ser americano. Yo tengo que tener ese aporte que hace Europa, que toma mucho de Oriente, para la proyección en América. No podemos ser tan ignorantes porque no lo sentimos propio romperlo o no usarlo. Entonces, ahí yo creo que el aporte que intento hacer es que justamente no perdamos ninguno de esos potenciales que tenemos. Y que cuanto más la gente tome conciencia de su verdadero potencial, de su verdadera esencia, que para muchas culturas estaría en la sangre, yo creo que vamos a tener un circuito creativo extraordinario. Ahora, si no, quedamos en el lamento, que fue lo que permanentemente hacemos, nos victimizamos y siempre la culpa la tiene el otro. Y nunca tomamos conciencia realmente de cuáles son las causas que nos llevaron a este lugar. Entonces yo te podría decir, bueno, la reformulación del arte argentino se hace gracias a nosotros porque tomamos... Y yo hoy tengo y replanteo a ese pibe taxativo que tenía la solución del problema. Hoy yo tengo muchas más preguntas para hacerle a ese pibe que las sabía todas, que hoy sentarme acá y darte seguridad. Lo que tengo seguridad hoy, y eso me alegra y me da mucha paz, es estar más cerca de mi abuelo, entender un poco a mi papá y tratar de que las cosas que me critican mis hijos, ir cambiándolas, ajustándolas y tratar de ser lo mejor que pude ser como docente, como artista plástico y como ciudadano. O sea, la situación hoy pasa por ahí. Cuando vos ordenás esa proyección, se te alinean muchos planos. Entonces, estamos ya, en base a tu pregunta, para mí, más allá si es el suelo o la sangre. Por eso los maestros... Es la intersección. Por eso los maestros te decían, sean buenos. Y con eso no te hablaban más. Te decían, trata de ser lo más bueno posible. Ahora, podía ser en un plano material, claro, ser buena persona. en un plano intelectual, o podía ser en un plano espiritual. Que quedaba bastante abstracto también, eso, ser buena persona. En ese sentido, la otra planteo que te decían es, sé lo más sincero que puedas. Sí. Entonces, cuando le decía, pero no nos dan ninguna fórmula, no nos dan ninguna herramienta. Siendo sincero, la imagen va a salir sola. Entonces vos decías, pero pará, dame alguna herramienta más, ¿no? Ahora, si ves a esos... Dame esa palanca que pedía aquel para poder mover el mundo. Ahora, ves, si tomamos conciencia que la palanca pasa por ahí, no tanto por lo que sabemos, intelectualizamos, sino por ser buenas personas y ponerte en cierta medida a disposición. Las cosas se van engranando solas. Y uno ya a esta altura, más que saber lo que quiere, ya sabes lo que no querés, ¿no? Sí. Entonces, ahí se te hace mucho más fácil también, porque cuando te vienen a hacer una promesa, no, ya está, ya lo hice. Claro, cuando vos sabés lo que no querés, claro, estás mucho mejor plantado. Es mucho más fácil. Estás mucho mejor plantado, sabés lo que no querés. Es mucho más fácil. ¿Entendés? En un segundo vamos a ir a un intermedio musical.
pero primero te voy a hacer otra. No. Porque hoy el otro día es el único que se atrevió a leer eso. Claro. Pero ahora voy a leer otra cosa tuya. Voy a leer otra cosa tuya, que esto sí, no tiene nada más que tu nombre ahí en los escritos, nada más. Y vamos a ir a un medio musical y a la vuelta me lo explicás. Dale. Porque es tan abarcativo, que es como vivir en esa intersección que yo decía, donde las dos cosas están juntas, simultáneas, son en el mismo momento y son diferentes. Exacto. Es en el mismo momento, pero son diferentes. Y dice así: azul es el nuevo centro de la Tierra. Azul es el aire, el agua. Azul es el mar, el cielo. Azul es el horizonte, la inmensidad. Azul es el silencio profundo. Azules con la luna al hombro. Azules emergiendo peregrinas, Mayor y Menorca, Ibiza atrás. Azul es el Mediterráneo. Azul es el camino al cielo, las Baleares, el Edén, amor, locura, ideal, quizás por mantener la identidad. ¿Cuánto vale poseer parte del Edén? Ahora, ¿quién puede ser el dueño? Por favor, un intermedio musical. Ahora sí, después te dejé ahí azul. Ojo que el azul hasta... hay una famosa ópera de Puccini, La Bohème, donde en el primer acto hablan de la filosofía del color azul. O sea, porque vos como artista plástico sabés, primero que es un color primario, pero ese color primario saca cualquier cantidad de otros colores. Así que adelante con eso, porque te arrinconé con ese azul. No, en cierta medida yo no sabía por qué utilizaba tanto el azul en mi propia esencia. Y a mucha gente le gustaban mis cuadros justamente por la preponderancia del azul. Las bases de la pintura rupestre surgen en azul, porque yo entendía que eso era cosmos. Después las transformo en piedra, en tierra, y les doy un sentido más racional. Pero los planteos fueron en azul también los primeros. Ahora, cuando vos te encontrás con el Mediterráneo, habiendo visto toda tu vida el Río de la Plata, entendés un poco más por qué somos tan melodramáticos y nos gusta tanto el tango. Porque lloramos, claro, de ver ese cielo y azul tan transparente que se transforman en verdes, en índigos, ahora que tengo un nieto índigo, en cerúleos, en todas las gamas de posibilidades de los azules, vos quedás con la boca abierta. Entonces me llamó la atención esto de trabajar con la palabra esa y de jugar con este sentido simbólico. Y uno, en cierta medida, cuando está trabajando plástica, estás trabajando directamente, aunque sea inconsciente. Ahora ahí surge ese planteo por esto que te asombra cuando tu retina está preparada para verlo y vos no lo sabías. O sea, ahí sí ves, podríamos decir, que está la sangre y que uno no se da cuenta, ¿no? Porque vos imaginate, nosotros fuimos formados, y yo esto te lo conté varias veces, pero
viene al caso que nosotros fuimos formados por mucha gente que venía del norte de Italia. ¿Sí? No del Mediterráneo, sino del norte de Italia. Y entonces, mi familia en especial viene del Adriático. Bueno, entonces nos enseñaron a utilizar una paleta neutra. Si vos veías un color saturado, te lo hacían sacar de la paleta porque era considerado como lo que nosotros podemos considerar, qué sé yo, de carnaval, de cosa que no tenía un sentido clásico y de estirpe. Entonces te hacían elaborar de tal forma los colores que siempre vos terminabas en neutro. O sea, había que apagarlos. Cuando yo veo el Mediterráneo, y yo digo, bueno, esto es una pavada, lo único que teníamos que hacer es transcribir lo que uno veía. Y ahí me doy cuenta que mi retina estaba preparada para ver esos azules y ver las diferencias que había entre unos y otros. Entonces, en ese sentido, bueno, tiene un poco también esto de haber recuperado esa memoria, aunque sea una memoria visual, ¿no? De haber recuperado, solamente por pararte ahí, siglos y siglos que están en vos y que no sabías. Leyendo esa obra tuya, si nos da el tiempo voy a leer otra, me hiciste acordar a un poema de Federico García Lorca, donde le preguntan qué es el azul. Y él dice, el azul es el infinito. Y el sol es la brecha por donde se filtra. Es infinito. Es fantástico. O sea, un poco lo que vos decías acá, ¿no? Que vas relacionando cada cosa con ese azul. O sea, en definitiva, si nosotros cambiamos la palabra azul, tal cual lo hace Federico García Lorca, por infinito... Bueno, nosotros teníamos también en la academia un sector que estaba más ligado al nacionalismo, que estaba más con ese concepto de que tenés que pintar tu aldea, ¿no? El que pinta tu aldea será universal. Ahora, con ese concepto te decían que vos tenías que saber y poder interpretar la luz de tu lugar. Y vamos a ver si en este ciclo, y si no lo haremos después, hay alguien que me dio una punta muy interesante, que se llama la doctora Francisca Lladó-Pol, que es de las Baleares, y que ella me hace la conexión al revés. O sea, eran argentinos que iban a Mallorca a principio de siglo a tener clases con una eminencia de la pintura española, catalana, modernista, Anglada Camarasa. Y el viejo, con todos los conflictos que tenía la guerra en ese momento, dice, muchachos, no me da para alquilar en París, esto se ve muy feo, yo conseguí una isla que nos van a dar de comer más barato y tiene una luz espectacular. Y el viejo se va a Mallorca y empieza a convocar a artistas argentinos que eran los que estaban estudiando en París y se van a la isla. Entonces, gracias a Francisca, yo descubro, a Francisca Lladó-Pol, que hay muchos argentinos que nos enseñaron a nosotros a pintar el paisaje y la luz argentina, habiendo pasado previamente por Europa y por el taller de Anglada Camarasa. Ahora, yo te decía la referencia de la luz, de la sangre directamente ligada al espíritu. Y lo llevo para el otro lado, desde el campo visual. Todo el mundo quería captar, desde el impresionismo para esta parte, quería captar la esencia del plano divino, porque la mayoría de todos estos locos eran panteístas, y querían captar la esencia de Dios. Entonces, la esencia de Dios estaba en la luz, esto que vos planteás por la puerta. Y la proyección que podían hacer era captando en el paisaje, ¿ves?, cómo se reflejaba la luz y cómo vibraba la luz. Y ahí vos tenés, mismo en Mallorca, en Menorca, en todo el Mediterráneo, la parte de Barcelona, toda esa zona, es riquísima justamente en este contrapunto que nosotros muchas veces en Buenos Aires intelectualizamos, pero allá vos lo ves naturalmente, que es esto de los complementarios, de relacionar un naranja con un azul, un rojo con un verde, un amarillo con un violeta. Ahora mirá vos que lo que son las cosas de la vida, que esta investigadora me devuelve a mí algo que yo había aprendido en la academia
que lo tenía como un planteo de un paisajista, ¿entendés? De aquellos de Fader que iban a buscar la luz de Mendoza o de Córdoba, que eran los revolucionarios porque eran, a partir del grupo Nexus, una referencia específicamente de buscar a la Argentina y la luz de la Argentina y el paisaje de la Argentina, con una visión nacionalista, pero tenía a veces una pata, en cierta medida, de esas reminiscencias españolas que ya venían desde el virreinato del Río de la Plata. Claro, ante tanto italiano, ante tanta visión inglesa por los puertos, se mantenía a veces esta raíz nativa muy implicada en ese virreinato español. Entonces, lo más cercano a lo nacional, ojo, también tiene este arraigo virreinal español. Entonces, ahí empezamos a tener, lecturas que se conjugan entre el color, que podría ser lo espiritual, con la referencia de la tierra, que es el lugar. Pues Si fíjate, los mareé, bueno. No, yo te voy a contestar, voy a hacerte el resumen de lo que vos acabas de decir. Y ese gran poeta Homero Mansi, bueno, en uno de sus tangos, ¿no es cierto?, en ese Che Bandoneón, exactamente habla de todo esto, porque él era el que cantaba el Suburbio, y dice esas ganas de llorar que a veces nos dan y no sabemos por qué, ¿no es cierto? Sin razón. claro. ¿De dónde viene esa nostalgia? Claro. ¿Entendés de dónde viene esa nostalgia? ¿Entendés cómo no nos va a gustar el tango? ¿Cómo no? ¿Entendés? O sea, es lo mismo que os estás diciendo, es como que da una vuelta continua. Eso es eso, lo único que lo pusiste en palabras y después lo acomodaste al movimiento. Esas ganas de llorar que a veces nos agarran sin razón. Claro. Esa razón está allá en el fondo. Es que el espíritu lo dejaron en el otro lado, acá tenemos la forma. Pero ves que ahí, si querés dar otra vuelta de rosca más, que tuve tiempo para hacerlo, una cosa sería el estado de ánimo. Sí. Como yo explicaba el otro día, que hay una diferencia grande entre lo que uno puede asociarse o identificarse con la identidad. Es una cosa completamente distinta. Hay identificación con identidad. Y lo otro, estaría en ese plano también, que es interesante jugar. Una cosa es el estado de ánimo en que estoy hoy, porque me siento mal, porque tomé conciencia de la macana que hice o de porque me salió algo mal. Y otra cosa es quién sos vos. Y muchas veces nosotros confundimos el estar con el ser. Sí. El cómo estoy, sí, con quién soy. Con quién soy, que son dos cosas distintas. Y que ahí ves, cuando vos me hablás del lugar y de la sangre, estás planteándome el estar y el ser. Y eso Jung, que es un americanista, un filósofo muy profundo que tiene la Argentina y que nos hizo reflexionar con esto, él se planta en el estar, porque te dice, este estar es el que nos dio la vida, es el que... Y hace una referencia muy cercana al que el originario tiene con la Pachamama. Ajá. ¿Entendés? Entonces, ahí, sin darte cuenta, incorpora un plano espiritual. Si vos podés tener la amplitud para darte cuenta que la tierra es espíritu. Ajá. Ahora, si vos lo ves como un lugar que es la materialidad, y que vos, por haber nacido en esa materialidad, en ese paisaje, te transformó, la cosa cambia completamente. Y algunas cosas que yo interpreto por ahí hasta mal de Kusch es eso, yo me paro en el ser, no tanto en el estar. Hay una serie de regalos tuyos que existe, regalos con nombres A, sí, B, C, D, sí, E, F, G. Sí. Y mira, estaba buscando mientras estabas hablando el que hace la respuesta a lo mismo que estás diciendo, ¿no? Y dice, encuentro el lugar correcto en el momento justo. Cuando doy la vuelta de Badaraco, se abre un majestuoso espejo, frío, plateado, vibrando en movimiento, reflejando ese profundo cielo limpio, tornasolado. Estás hablando de un paisaje que tiene que ver con lo concreto y con lo abstracto simultáneamente. O sea, estás pisando algo concreto, o sea, con una visión, el ser y el estar simultáneamente. Por eso busqué ¿no?
Levanto la vista y un planear silencioso de migrantes disfrutan coser el aire con el agua. La costa enmarca abrazando con naranjas. Solo el puente viejo recibe como rebota el incendio de la barraca. Acá comencé, me metí yo en el coso, pues no podía hacerlo de otra manera. Y estás usando una paleta de colores infernales donde vas a empezar a usar todos los complementarios, porque son necesarios los complementarios para poder entender ese ser y estar. Y prometo que en uno de los programas, vamos a seguirlos leyendo porque son unos cuantos, dicen: la fuga, los dorados proyectan tenues sombras estilizadas, apresurada una fresca brisa acaricia susurrando la analogía poética. A la vuelta, el reparo de Rocha, desde el Olimpo bajan bailando los poetas, saltan por encima del arco de hierro que une la isla, recordando con melancolía la transición de un puerto. Por debajo, los boteros siguen remando entre erguidas grúas como grullas picoteando el barro. Vos fíjate, estás haciendo el abajo y el arriba, el abajo, el arriba, el abajo y el arriba, el ser y el estar mientras vas desarrollando una paleta de colores. Estás armando una paleta de colores para pintar algo, para mostrarnos algo. No nos va a dar el tiempo, pero este es breve. Así que el resplandor domina la curva, encandilado por la ilusión de la metáfora. Ahí está. El viento rompe el espejismo, se escucha el latir del parche. La comparsa quiere volar, zumban en zigzag los cazadores de la oscuridad. Lentamente se pierden mis pasos como preguntas en la noche. Todo lo que hemos hablado están en esta serie de escritos tuyos, o sea, regalos, o sea, son regalos de la vida. Que me hizo la vida a mí, ¿eh? Claro, son regalos que la vida te va haciendo, que vas transitando, y nos quedan para que no empiece, porque allá ya la ves a Tere, porque Tere, ellos no la ven, pero nosotros sí, cómo nos marque, cómo nos tiene. Tere, tenemos exactamente 10 minutos. Exactamente 10 minutos para finalizar el programa, y quiero que hagas un breve resumen. Bueno, ¿Qué significó para vos, qué significó para vos esta vez haber vuelto a tus raíces? Bueno, en principio, ¿ves? Eso fue el verano pasado, esa poesía que leíste. Y el verano pasado yo siempre camino por la ribera. Sí. Y esa es la ribera de la Boca. Describiéndola, entrando por Montes de Oca y pegando la vuelta de nuevo y saliendo por Montes de Oca, llegando a la vuelta de Rocha. O sea, si lo analizás desde ese lugar, está descrito lugar por lugar. Mi querida Plaza Mateo. Claro. No, pero está por el río. Claro. Todo el recorrido del río, de la costa. Y ahí digo, mirá vos lo que son las cosas, ¿no? O sea, uno tiene esta majestuosidad todos los días, y como está ensimismado en uno, camina, y por más que sale a caminar muchas veces para quemar energía, no para disfrutar la tarde. Y ahí tomé conciencia de ese regalo que nos hacía lo majestuoso, ponele lo divino, y uno está distraído, ¿no? Entonces ahí esa poesía en cierta medida cumple esa función. Y el A, B, C y D son revisiones de lo mismo, que lo hice para adelante, para atrás, jugué bastante con el planteo literal. Pero en esencia está eso. Lo otro es, yo había ido en el 2000, gracias a Juan, en la poesía. Y post pandemia se comunica una sobrina, de la generación que sería de los sobrinos segundos, y me pregunta si yo tenía algo que ver con los Borrás. Y claro, era el apellido de mi abuela. Entonces empiezo a rever, gracias a esa pregunta, qué había pasado con los Borrás. Yo siempre, como soy Vestar, focalicé, y siempre en mi familia se focalizaron sobre los Vestar, pero no tanto sobre los Borrás. Y los Borrás, cuando empezás a ver el andamiaje,
te das cuenta que eran 4 hermanos que se vinieron a la Argentina, 2 mujeres y 2 varones. Y era de los que menos se había hablado en la familia, ¿viste? Esas cosas que quedan, en esto que vos decías, de tapados, ¿no? De cosas cubiertas. Así que cuando se empieza a dar esta posibilidad de ir a dar una charla a Barcelona y empezar a darme cuenta que ya habían pasado 112 años de la vuelta de estos 2 locos que por el amor o por pelearse por la familia se habían venido a América, digo, qué bueno sería hacer el camino inverso, ya que ellos 2 murieron en América, hacer en cierta medida una proyección distinta, hacer el regreso. Y el regreso dedicárselo a Bárbara Borrás, que es mi abuela, que era por ahí la que menos se hablaba y de la que nadie decía, y si se hablaba con rencor en casa. Ahora yo digo, qué interesante, porque fíjate vos, ¿no? De una familia que en cierta medida se proyectó en América, quedaron 2 hermanos nada más en la isla, digo, y que hayamos sabido tan poco de ellos, porque además eran gente, viste, muy reacia a hablar, era más para ir para adentro y quedarse callados, no tanto, no le salió como el nieto, se ve que debe estar, sería más parlanchín, pero la abuela no, era, viste, más reacia, más de marcar los límites, más de decir lo que había que hacer y punto. Entonces siempre tuvo esa imagen, y esta vuelta, bueno, fue el regreso en cierta medida de Bárbara, con toda la... Yo decía que el pasaje me salió barato porque no sé conmigo cuántos volvieron, ¿entendés? Por el hecho de que aquella joven que se vino haciendo un proyecto de vida con otro loco que tenían 20 y pico de años los 2, salieron los 2 de un pueblo, no estaban casados, se casaron en Palma de Mallorca, donde se casaban los ricos, consiguieron un lugar para que los case un cura en la Catedral de Palma, tomaron otro barco, se vinieron a Barcelona y de Barcelona se vinieron a la Argentina. Así que esa trayectoria me hizo como cerrar un círculo, quedarme muy tranquilo, hablar con mis primos de allá, con la gente de allá y tener esta posibilidad de que eso está latente en uno. Puede estar con algunas amnesias de las que uno quiera darle por un tiempo, pero cuando las toca, las reaviva y todo ese material está intacto, que es el inconsciente nuestro, ¿no? Sí. Lo que me gustó cuando me contaste que nos reunimos a preparar este ciclo llamado Orígenes, me gustó de que en cierta forma te quedaste. Dejaste tu obra allá. Sí, pero eso era también... Es una metáfora. No, es como decir, hice el regreso. Sí, pero te lo digo... El nieto de... Te lo digo llanamente, o sea, siempre uno tiene un ego, ¿no? Y yo creo que eso también es el motor de esa visión inmigratoria que donde esté quiere dejar que se hizo un buen camino. Y eso en cierta medida era un tributo a mis abuelos que dieron tanto para que nosotros estemos acá, devolverles a ellos y al lugar de su origen, que bueno, que el nieto tantas macanas no se había mandado, ¿viste? Y que volvía para reconocerlos. Ese era el juego del viaje, que en el primero que hice allá por el 2000, gracias a 2 primos que hasta me bancaron el viaje para ir, me dieron esta posibilidad de reencontrarme con la familia. Pero este último fue más interesante, yo estaba más maduro, estaba de vuelta de muchas cosas, y fue más, ¿ves? Esa carta a Juan, en este caso fue la carta a Bárbara. Fue devolverle a Barbarita la vuelta con sus hermanos, con un reencuentro en su lugar de origen, con los Borrás, y haber hecho casi como una constelación de un reencuentro de las 2 familias que estaban cuando se vinieron peleadas, por eso ellos se vienen para acá, y hasta se dio esa posibilidad de que en un abrazo nos pusiéramos unir todos y saldar esas cuentas que estaban por ahí dando vuelta todavía en el pueblo. Así que para mí en ese sentido ves, más allá de estar o no estar con la obra, porque la obra quedó en cierta medida como un tributo del proyecto de estos inmigrantes que habían desarrollado en la Argentina
y que bueno, no había sido en vano. Y la suerte de que me hayan escuchado, ¿no? Porque otra cosa, igualmente lo íbamos a hacer y la proyección estaba. Pero reencontrarte con esa familia que estuvo tan del otro lado siempre y que vos no conocías, volverte a encontrar, por eso hablo muchas veces del reencuentro, fue extraordinario. Y te ves que todavía cuando te hablo me meto en ese clima. Yo estuve todo ese viaje en ese clima, iba de un lado para el otro y siempre hablando de esta posibilidad que tenían los abuelos de volver, ¿no? De no haberse quedado acá sin tener esta posibilidad de la vuelta a su casa. Así que bueno, no sé si vos te das cuenta que yo estoy mirando hacia la cabina, Claro, bueno. porque me están haciendo unas señas como diciendo el programa por hoy ha finalizado, hemos conversado en un café. No intentamos hacer otra Nuestro cosa más trabajo que es eso, pero poder mostrarnos, mostrar la realidad de estos orígenes y hoy desde la sangre. Ya veremos cómo continuamos el sábado que viene. Yo me despido hasta el sábado que viene. Muchas gracias y nos Gracias encontramos. a vos. Gracias a vos.